Bueno, como decía, buenos días para todos. Vamos a comenzar con este webinar sobre GeneXus y Jenkins. Me acompañan aquí Silvia Kemetlian y Pablo Masili para ayudarme con este webinar para ustedes. La idea es hablar de cómo automatizar procesos de build y eventualmente procesos de deploy también. Y déjenme arrancar diciéndoles que es ese tipo de cosas que son un cambio de naturaleza. Como decía Ford, los autos no son caballos más rápidos. Esto no es simplemente hacer las cosas más rápido, sino que es hacer las cosas radicalmente diferente y es de esas cosas que una vez que uno comienza a hacerlas, después no puede creer cómo antes no lo hacía. Es decir, es un cambio tan fuerte que después nos cuesta pensar en cómo es que antes trabajábamos de esa manera. ¿Sí? Déjenme. De esto entonces es de lo que estamos hablando y en particular vamos a estar hablando en concreto, de cómo automatizar todas las tareas del ciclo de desarrollo. GeneXus es una herramienta enfocada en automatizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Ustedes lo tienen ya incorporado y lo usan para eso. Pero la idea es extender más allá del desarrollo y entonces tener la posibilidad de automatizar tareas como pueden ser el build de la aplicación, eventualmente el deploy, el test. Estas son las tareas más importantes, las más comunes, pero en realidad hay muchas otras que también se pueden automatizar. Pongo estas como las más representativas de lo que estamos hablando. ¿Sí? Ahora, esto es algo que tiene muchas ventajas. Después vamos a profundizar en cada una de estas. Les adelanto que es mucho más efectivo, es mucho más eficaz, es mucho más eficiencia y les da mucha más confiabilidad en los procesos. Después vamos a ver exactamente por qué. Pero el problema con estas cosas es que a veces no alcanza con saber que es mucho mejor. A mí me hace acordar siempre a lo que nos pasa cuando hablamos de hacer ejercicio. Nos es muy fácil convencernos de que es bueno, que hay que hacer ejercicio, pero lo que nos cuesta es arrancar a hacer ejercicio. Entonces, la idea de esta presentación es justamente mostrarles qué fácil es comenzar a hacerlo para que efectivamente logren esos beneficios. Así que lo que vamos a estar presentando es justamente eso, cómo combinar un GeneXus y un Jenkins para automatizar, comenzar a automatizar estos procesos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos, para comenzar, entender un poco la arquitectura con la que vamos a estar trabajando en estas cosas. En este dibujito lo que intenté representar es en la línea de abajo donde dice GeneXus y aparecen 3 computadoras, eso serían las estaciones de trabajo típicas de los desarrolladores. Normalmente cada desarrollador tiene una copia de una cierta KB que corresponde a un determinado proyecto, trabaja en su copia de trabajo y hace commits y updates para compartir el trabajo utilizando un GeneXus Server, que es lo que figura arriba a la izquierda. ¿Sí? Así que el GeneXus Server es el motor que permite la integración del trabajo de los múltiples desarrolladores y al mismo tiempo lleva la trazabilidad de los cambios que se fueron haciendo, versionado, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo conocen. Lo que vamos a estar agregando además es entonces un proceso de Jenkins que no tiene por qué estar en la misma máquina de GeneXus Server, puede ser perfectamente en otra máquina, ¿sí? Y que va a estar conectado con ese GeneXus Server y va a tener su propia copia de trabajo, su propia KB de trabajo, similar a la que tienen cada uno de los otros desarrolladores, pero la diferencia es que Jenkins, este mayordomo que se usa en el iconito, Jenkins no desarrolla, lo único que hace es, en su copia de trabajo, actualizarse a lo último que hay en cierta versión de GeneXus Server. O sea, lo único que hace es actualizar su copia de trabajo y a partir de que actualiza su copia de trabajo, hace un build y eventualmente, una vez que hizo el build, si eso funcionó bien, hace el deploy a cierto lugar, se ejecutan test, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
y lo que está ahí a la derecha es justamente el servidor eventualmente de una aplicación web, las aplicaciones Smart Devices, etcétera, etcétera. Así que esta es más o menos la arquitectura con la que vamos a trabajar. Además de conocer esta arquitectura, bueno, les decía, la parte de los GNexus en las copias de los desarrolladores ya lo tienen claro, la parte de GNexus Server también la tienen clara, y vamos a empezar entonces a ver cómo sería lo de agregar el proceso de Jenkins. ¿Qué cosas necesitan para eso? Bueno, en la máquina en la que vayan a instalar un Jenkins, estos son los requerimientos, tiene que ser una máquina Windows. En realidad, fundamentalmente porque en el caso nuestro necesitamos ejecutar cosas relacionadas con GNexus, y GNexus, al menos hasta el día de hoy, todavía requiere que sea una máquina Windows. Así que en la máquina tienen que tener Windows, tienen que tener una Virtual Machine de Java, y tienen que tener, por supuesto, instalado al menos alguna versión de GNexus. Pasados esos requerimientos, tienen que descargar Jenkins e instalarlo. Les dejo ahí los links, no los voy a aburrir con detalles de cómo se descarga y cómo se instala, pero les adelanto que es totalmente simple. Bajar un archivo, ejecutar un instalador y queda funcionando. Una cosa sí que les puedo comentar que conviene tener en cuenta en esa instalación de Jenkins es, y ahora déjenme pasar a ver si se ve ahí va. Esta es la máquina donde vamos a probar estas cosas. Jenkins queda instalado como un servicio, ¿sí? Y las tareas que se ejecuten a partir de lo que se dispara desde Jenkins quedan son procesos que son disparados desde este servicio y heredan cuál es el usuario que ejecuta esos procesos. En GNexus tenemos algunas cosas que GNexus mantiene en función en espacios que están relacionados con el usuario que tiene el login en Windows, temas de módulos instalados, cachés, de ese tipo de cosas. Y al menos por ahora estamos trabajando para evitar esa dependencia con el login del usuario, pero sí les paso el dato que al menos por ahora conviene entonces, para evitar problemas, que el usuario de Jenkins lo configuren como para que se ejecute con el mismo usuario con el que ustedes hacen login en esa máquina para entrar con GNexus. Eso, una vez que hicieron la instalación de Jenkins, en la parte de servicios de Windows tienen para modificar, y por ejemplo yo acá le puse que en vez de ejecutar como una cuenta local como el usuario de sistema, que utilice mi usuario Artech JLR. Eso es lo único que vale la pena destacar de la instalación de Jenkins. Bien. Luego les sigo contando un poco más de cómo seguimos el proceso con Jenkins, pero déjenme contarles además que para esta demo, para esto que vamos a ver hoy, yo tengo aquí un GNexus que representa, con una KB abierta, que representa la KB en la que trabaja un cierto desarrollador. ¿Sí? Tiene abierta una KB que está en este caso en c:/kbs/Jenkins Webinar, ¿sí? Y que corresponde a cierta aplicación. Eso está en ese GNexus, entonces arriba a la izquierda. En este otro GNexus que está abajo a la derecha, lo que tengo abierta es la KB que voy a utilizar para el proceso de integración y build y deploy a algún lugar, ¿sí? Esta es la KB que yo les decía con la que va a trabajar un Jenkins, que lo único que va a hacer es actualizar, build y deploy, ¿sí? Estas KBs, por supuesto, figuran conectadas a una base de conocimiento en un GNexus server. Aquí está conectado al server en esta URL, la KB de Jenkins Webinar, y esta otra, si nos fijamos, van a ver que también está conectada a la misma KB en el mismo server, ¿sí? Están totalmente sincronizadas, no hay nada pendiente de update aquí, no hay nada pendiente de commit aquí, no tiene cambios locales esta KB. Esta otra, bueno, vamos a hacer un F5 desde aquí para ver cómo se ve la aplicación que corresponde a esta KB. Por supuesto, es una aplicación de prueba muy simple, no tiene nada del otro mundo. DevOps Lab versión 1.6, ¿sí?
y si ejecuto la de integración, lo que voy a ver es casi lo mismo. También estoy en la versión 1.6, en la que se genera desde la máquina del desarrollador, dice developer, para que sea más fácil distinguir cuál estamos viendo, y eso corresponde a un cambio. Miren, les muestro aquí en la master. A ver. Se está viendo, sí. ¿Se ve? Perdieron la imagen. Sí, ahí. Ahora sí. Esperamos un poco. Algunos dicen que perdieron la imagen. Otros dicen que está ok. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Yo aquí puse en la master page, en el header de la master page, agregué una referencia a un dominio numerado, Working Copy ID, que en el caso de la KB que se usa de integración está vacío, por eso acá no dice nada, y en el caso de la KB que utilizamos para el developer, si vamos a mirar en este dominio de Constance, en el enumerado dice developer entre corchetes y guión. Por eso en la del developer, en la aplicación generada a partir de la KB del developer, aparece ese texto. Eso de hecho figura en esta KB como un cambio pendiente de commit, pero que no quiero hacer commit porque justamente no es algo que tiene que ir a producción, es algo que simplemente lo uso para darme cuenta rápidamente cuando estoy mirando la aplicación en el navegador de que es la copia de trabajo, la copia del desarrollador y no la de integración. De hecho, para que no correr el riesgo de hacer un commit de esto sin querer, lo voy a agregar a la lista de objetos ignorados, entonces me queda ahí, y la lista de pending commits me queda libre. ¿Sí? En el trabajo de todos los días, lo que sucede normalmente es que los desarrolladores hacen cambios en una de estas KBs de desarrollo y luego hacen commit al server. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este desarrollador estuvo haciendo algunos cambios y hace un commit. Para esta prueba, simplemente vamos a hacer que el cambio sea cambiar el número de versión, que lo tenemos aquí en este dominio enumerado, y entonces en vez de 1.6, supónganse que el desarrollador lo pasa a 1.7, eventualmente hizo algunos otros cambios, ¿sí? Cuando va a su ventana de Team Development, puede ver ahora en los cambios pendientes de commit que efectivamente hay un cambio en esa propiedad que pasó de 1.6 a 1.7, como le parece que es correcto ese cambio y que hay que pasarlo a la versión general, entonces hace un commit donde pone cambia versión a 1.7 y hace el commit. Si no tuviéramos un Jenkins, que todavía no lo tenemos, lo que se haría normalmente sería ir a la KB de integración, a Team Development, vemos ahora que tenemos pendiente de update algunos cambios hechos por los desarrolladores, en particular este que acabamos de hacer nosotros, hacemos el update, hacemos el build y ejecutamos. Y al ejecutar vamos a ver que ahora la versión de producción dice versión 1.7. ¿Ok? Este es el proceso, esto que acabo de hacer, de ir a una KB, hacer un update, hacer un build y ver que quedó integrado el cambio de los desarrolladores, es lo que ahora vamos a ir a automatizar en Jenkins. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan que ustedes ya habían instalado un Jenkins? Cuando ustedes lo instalan, lo primero que tienen que hacer es agregar a Jenkins capacidades específicas para GeneXus. Hay un plugin que les agrega en Jenkins componentes que saben trabajar más fácilmente con cosas relacionadas con GeneXus. Entonces, vamos a ir a Manage Jenkins. Aquí hay varias secciones de configuración, de sistema, de herramientas y demás, pero una en particular
es la que permite manejar los plugins, los componentes adicionales. Aquí se pueden ver de los que ya están instalados, ¿sí? Aquí eventualmente podrían tener updates disponibles de los que ya tienen instalados. Y por otro lado hay un conjunto de componentes disponibles para agregar a su instalación, ¿sí? La lista es bastante larga. Como ven, hay un montón. Y por suerte, como hay un montón, por suerte se puede filtrar aquí y podemos, por ejemplo, si ustedes estuvieran buscando cosas relacionadas con mail, escriben aquí y ven una serie de componentes que pueden tener que ver con eso. Si tuvieran que buscar cosas que tienen que ver con containers, pueden buscar así y ver si alguno de esos componentes les sirve para algo que quieran hacer. O en el caso nuestro, podemos poner GNexus y ahí encontramos que hay un componente que se llama GNexus y que dice agregar soporte para KBS GNexus, para trabajos con SCM, build, etc. Entonces, le vamos a decir que queremos instalarlo, ¿sí? Y le damos a este botón y eso lo descarga, lo instala automáticamente y le decimos que haga el restart una vez que esté pronto. Jenkins nos dice que va a instalar, que va a luego apagarse y volverse a prender, ¿sí? De hecho, en este momento está haciendo eso. Si nos ponemos ansiosos, le damos clic aquí y ahí nos aparece nuevamente el login a la aplicación de Jenkins. Vamos a ver si quedó instalado nuestro plugin. Vamos a Manage Plugins nuevamente y chequear a ver si en los instalados ahora encontramos a GNexus y efectivamente ahí está GNexus como un plugin más de los que están disponibles. Bien, una vez que tenemos entonces instalado el componente de GNexus, tenemos que configurar algunas cositas adicionales. Aquí en Global Tool Configuration, ustedes van a ver que Jenkins les presenta opciones de secciones de configuración para diferentes herramientas. Van a ver que hay cosas relacionadas con Maven, con JDK, con Git, Gradle, MSBuild y GNexus. En MSBuild en particular es necesario declarar dónde en su máquina está alguna versión de MSBuild compatible con las que utiliza GNexus. Por ejemplo, yo aquí declaré una instalación MSBuild de versión 15 en esta ruta, ¿sí? Para el caso de GNexus también tenemos que hacer cosas similares. Podemos en esta sección declarar una o más instalaciones de GNexus que pueden ser de diferentes versiones, con diferentes combinaciones de patterns, user controls, etcétera, las que yo tenga. Y en particular, nosotros vamos a utilizar esta, que es una de GNexus 16U5, que yo tengo instalada en mi máquina en esta ruta, ¿sí? Podrían agregar otra, o sea, ustedes cuando arranquen no lo van a tener, así que la forma de agregar es darle a este botón agregar GNexus, ponerle un cierto nombre, GNexus versión, la etiqueta que ustedes quieran, GNexus B16 U42, ¿sí? Y la ruta donde está instalado ese GNexus, supónganse que fuera B16 U42. Y también le marcan cuál es el MSBuild, la versión de MSBuild con la que va a trabajar ese GNexus. ¿Sí? A través de, ¿se acuerdan que acá estaban catalogados
las instalaciones de MSBuild, y entonces en cada una de las instalaciones de GNexus podríamos referirnos a una instalación de MSBuild diferente. ¿Ok? Esto es todo lo que necesitan de configurar de GNexus. En principio, decirle a Jenkins dónde hay instaladas diferentes versiones de GNexus y con qué MSBuild se corresponde. Una vez que lo tenemos pronto, salvamos y quedó. ¿Ah? Ahora tenemos que hacer lo que decíamos de crear un proceso en Jenkins que automatice aquel proceso que hoy hicimos a mano. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a Jenkins, new item, le ponemos algún nombre, supónganse que le ponemos webinar Brasil. ¿Sí? Le decimos que es un proyecto freestyle, le damos OK, y Jenkins nos presenta una página con un montón de cosas para configurar, de diferentes secciones, ¿sí? Hay muchas cositas, detalles que se pueden configurar. Nos vamos a centrar solamente en los necesarios, lo más simple, lo mínimo necesario que necesitamos para esto. Lo primero que necesitamos es, en la sección de Source Code Management, SCM, decir con qué repositorio trabaja este proyecto. Hay opciones de repositorios Git, Mercurial, Subversion, dependiendo de que tengan instalados otros plugins, podrían aparecer otras opciones, TeamViewer, CBS, etc. Pero en particular nos interesa a nosotros trabajar con un repositorio de GNexus Server, así que marcamos ese. ¿Sí? Queremos decir con este SCM, con este repositorio, con qué GNexus Installation vamos a trabajar. Que se acuerdan que habíamos dicho que queríamos trabajar con esta. Tenemos que decirle dónde está nuestro GNexus Server, que en el caso de la KB que estábamos trabajando, yo les había mostrado que era localhost, porque justo está en esta misma máquina, salto estable, que es, en mi máquina eso representa lo próximo que se liberaría como en la línea de upgrades. Un preview de los próximos upgrades. ¿Sí? ¿Cuáles son las credenciales con las que nos vamos a conectar a ese GNexus Server? Acá yo podría decir agregar una y declarar, no sé, tal usuario, tal contraseña, y darle a agregar, y una vez que le hago eso, me queda disponible en este convito que simplemente le digo, para este caso voy a usar, no sé, admin 123. Ahí no se los muestra, pero yo se los cuento. La contraseña de mi server es admin 123. Nos pregunta cuál es la KB en el server con la que va a estar relacionada este proyecto, que si no recuerdo mal se llamaba Jenkins Webinar. O sea, esto, recuerden, es exactamente lo mismo que está en esta KB como conexión a GNexus Server. ¿Sí? La URL del server y cuál es el nombre de la KB. Algunas credenciales, en este caso desde GNexus estoy usando mi usuario JLR, para el build desde Jenkins voy a usar otro para hacer el update, no importa. ¿Ok? Acá tengo algunas opciones avanzadas, entre ellas la que me interesa es la ruta de la KB, que es dos puntos barra KBs barra Jenkins Webinar CI. Déjenme verificarlo. Efectivamente, EKBs Jenkins Webinar CI. Ok, volvemos a Jenkins. Podría, si tuviera más de una versión en ese KB, elegir cuál es la KB la versión con la que voy a trabajar. Podría, bueno, los datos de conexión al SQL para la KB, el servidor es el servidor local, voy a usar Integrated Security, así que no tengo que poner nada, y todo lo demás lo puedo dejar en default. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que tiene que ver para este proyecto. Le estoy diciendo a Jenkins cuál es la conexión con el GNexus Server. Lo otro que tengo que marcar es cosas relacionadas con el build que se va a hacer. Y para el build hay tres cosas en particular.
triggers, es decir, en base a qué se dispara un build. Algunas cosas que tienen que ver con environment del build, no sé, setear propiedades o setear variables de ambiente, etcétera, etcétera, que en este caso probablemente no usemos, y los build steps específicos que se van a ejecutar. Vamos a empezar por la parte de triggers. A nosotros lo que nos interesa es hacer un build cada vez que haya nuevos cambios en el server. Si hubo algún commit nuevo desde la última vez que se hizo build, entonces quiero dispararlo. Si no hubo cambios, no hace falta hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, para eso voy a marcar la opción que se llama poll SCM. Es decir, preguntarle al SCM que nosotros aquí habíamos configurado que era nuestro GeneXus server. Me pregunta por un schedule de cada cuánto o en base a qué preguntarle. Para esto, para escribir, digamos, ese schedule, hay una gramática bastante potente, bastante sofisticada. Acá, esto que ven aquí es la explicación, el help de esa propiedad. Como ven, es bastante larguito. Pero bueno, vamos a ver, mantenerlos en lo simple. Acá hay un ejemplo que dice cada 15 minutos. Así que me voy a copiar esto. Cada 15 minutos, lo pongo aquí. Y en vez de 15, yo supongo que si en vez de 15 pongo 5, significa que es cada 5 minutos. ¿De acuerdo? Y de hecho aquí me lo interpreta y me dice, hubiera ejecutado el miércoles 9 de octubre 10:24 y la siguiente hubiera sido 10:29, así que efectivamente estoy indicando que cada 5 minutos chequea contra GeneXus Server. Bueno, en caso de que chequee contra GeneXus Server y encuentre cambios, va a hacer un update sobre esa KB que yo le marqué aquí, ¿sí? Esta. Y además va a disparar algo, que yo le tengo que decir qué es lo que tiene que disparar. Entonces aquí tengo una sección de build steps y vamos a decirle agregar un build step. Cuando le digo agregar un build step me aparecen varias opciones, algunas que las agrega Jenkins en su instalación estándar y otras que eventualmente agregan plugins, como por ejemplo nuestro plugin GeneXus que instalamos agrega esta opción que dice hacer un build de una KB GeneXus. Entonces, marcamos esta. Y nos pide algunos datos para ese build. ¿Con qué instalación de GeneXus? ¿Cuál es la ruta de la KB? La ruta de la KB, ¿se acuerdan que era esta? La copiamos por acá. La versión, el environment, si no le pongo nada, o no le pongo nada, toma los defaults, que en este caso me alcanza. Y nada más. Con eso está pronto. Salvamos el proyecto. Y cruzamos los dedos a ver si funciona. Quedó allí entonces un proyecto Webinar Brasil. Aquí tienen un log de esas consultas que hace Jenkins al GeneXus Server. Vamos a ver qué dice. Dice que todavía no ha ejecutado. Supongo que por el tema ese de los 5 minutos. ¿Sí? Bien, mientras dejamos que Jenkins le pasen esos 5 minutos, vamos a ir simulando lo que pasa en la vida real, que es este desarrollador que estaba trabajando en esta KB, sigue trabajando y sigue haciendo cambios y eventualmente otros desarrolladores también lo están haciendo. Nuevamente, para simular un cambio, vamos a recurrir a la simpleza de modificar este valor en un dominio enumerado que usamos como indicador de versión y le vamos a decir que en vez de 1.7 le vamos a poner 1.8. Vamos a hacer OK, vamos a hacer F5. Recuerden que este es el ambiente del desarrollador. Entonces, lo que vamos a ver en el browser es, aquí justamente me está poniendo developer para que lo vea fácil, y vemos que ya en la KB del desarrollador dice 1.8. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo viene Jenkins. No ha hecho nada todavía. Entonces, no sé, ¿no pasaron 5 minutos todavía? Ok, bueno, seguimos. Si venimos a esta que está aquí, vamos a ver, hacemos un F5 y verificamos que
todavía dice 1.7. ¿Ok? ¿Cuánto falta para los 5 minutos de Jenkins? 3 faltan todavía. Mm. Bien. Igual todavía no hicimos commit. Yo quiero mostrar que Jenkins le pregunte a GNexus Server si hay cambios. Y a ver qué hace. Bueno, si nos ponemos muy ansiosos y no queremos esperar, ya no sé cuánto falta, si es 1 o 2, le podemos aquí decirle forzar que haga el build. ¿De acuerdo? Lo forzamos. Así no nos quedamos esperando, todos mirando para arriba. Y ahí ven que hay algún proceso, es el build número 1. Si vamos ahí, podemos ver la consola de salida, donde nos muestra el output del proceso que está realizando. ¿Sí? Ya terminó el build. Y como parte de ese build, nos asocia también cuáles son los cambios que formaron parte de este build. En este caso, como es el primero y no tenía ninguna referencia de cambios anteriores, todos los cambios que encuentra en GNexus Server para él son nuevos, entonces a este número build dice que aquí entraron todos estos cambios de la KB en GNexus Server, e incluso para, o sea, todos estos commits de la revisión 1 a la revisión 12, y para cada uno de ellos podemos ver cuáles son los cambios, ¿no? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, veo que bueno, la revisión 1 es simplemente que se publicó en GNexus Server, la revisión 2 tiene un comentario, corrige nombre de app Constance, que lo había escrito mal, ¿sí? Y lo que se modificó fue ese dominio, acá se modificó ese dominio, todas estas se modificaron ese dominio, en este caso esto fue una actualización del módulo de GNexus en la revisión 6, después en general han sido modificaciones de dominio, acá se modificó la master page y se agregó otro dominio, pero bueno, van a ver ahí la historia de los cambios de la KB que corresponde, ¿de acuerdo? Bueno, ahora tenemos que probar a ver el caso en que el desarrollador que ya había hecho un cambio en esta KB para la versión 1.8 y que ya vimos que en la generada a partir de su KB ya dice 1.8, hacer que esto pase a la versión general. Y para eso lo que tiene que hacer es un commit. Entonces venimos aquí, vemos cuáles son los cambios pendientes de commit, verificamos cuál es la diferencia para no hacer un commit de ojos cerrados que no sabemos qué es lo que tiene, verificamos que efectivamente es el cambio que nos interesa enviar al server, escribimos un comentario, con doble clic me trae el último comentario que usé y en este caso solamente le cambio que en vez de 1.7 es 1.8 y hacemos el commit. Y ahora sí, en vez de tener que ir nosotros a mano a abrir esa KB con GNexus, hacer un update, hacer un build, etcétera, vamos a dejar que ese trabajo lo haga automáticamente Jenkins. Así que volvemos a Jenkins a ver si hace lo que tiene que hacer. Vamos a nuestro proyecto y ahora sí podemos mirar algún dato interesante acá, que en este log del polling que hace Jenkins a GNexus Server, vimos que la última vez lo hizo a las 10:34, así que nos quedan 4 minutos para que Jenkins haga lo que tiene que hacer. Mientras esperamos la gloriosa venida del build de Jenkins, podemos, si quieren, ver si tienen alguna pregunta. Sí. ¿Hay alguna pregunta ya ahí? Sí. El primer build. A ver, por aquí. ¿Por qué el primer build trae todos esos commits y se te muestra toda la que el KB viejo demorado?
Vamos a hacer esto. ¿Y dónde está? Tenemos video, está disponible en YouTube. Sí. Cabeza antiguos con muito commit. Listo, video varios minutos para que se retorna y acaba fallando por timeout. Sí, correcto, es un problema conocido. En realidad lo único que necesita traer es la información de cuáles son los commits, porque Jenkins pide esa info para asociarla con el build. Y sí, hemos encontrado que en cada vez que son muy grandes, ese primer build tiene ese problema y a veces puede dar problema de timeout. Lo tenemos para corregir, tenemos que ver la forma de, no sé, marcar una referencia diferente o saber que es el primero y entonces retornar solamente el último o algo por el estilo. Es un problema a corregir. No hay mucho más para... cuando hay alteraciones de estructura, ejecuta la reorg automáticamente. Sí, en este caso cuando se ejecuta un build automático, o sea, un build por fuera del IDE, utilizando las tareas de msbuild, el comportamiento normal es que ejecuta la reorg, en lugar de hacer como en el IDE, que pregunta y muestra el análisis de impacto y da la opción de que el usuario elija si continuar o no, cuando se hace por msbuild, se hace en forma automática, ¿sí? Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Lo bueno es que para un ambiente, por ejemplo, de integración de desarrollo, es muy bueno porque no hay que estar pendiente para decirle que sí. Pero si lo que estoy automatizando es una puesta en producción, puede ser más peligroso. Pero eso se puede configurar en el sentido de que en la KBE que corresponda se puede definir un environment que tenga apagado el reorganize, etcétera, etcétera, y se pueden escribir tareas que específicamente detecten que hay un impacto, que se haga que se genere los scripts de reorganización y demás. Yo estoy acá mostrando el caso simple, porque justamente la gracia es el intento de este webinar es motivarlos a los que todavía no arrancaron con esto, que no se asusten y que el caso simple es muy fácil de poner a funcionar. Una vez que tienen funcionando el caso simple, entonces también es mucho más fácil de forma incremental, con la misma filosofía que usamos siempre en GeneXus, en forma incremental, ir poniendo cosas más sofisticadas, cambios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ayer preguntó si se puede copiar el número de commits. Se puede pegar el número de commits. No entendí. Si tengo algún error, terminado, se puede... es posible copiar el número de commit. Copiar no sé dónde. ¿Será? Obtener el número de commit. ¿Obtener? Sí, pegar es obtener. Por MSB. No, esta pregunta de Lucas no la entendí. Supongo que sí, pero como no la entendí, por las dudas. Sigo y después cualquier cosa volvemos a ella. Gabriel dice, si tengo algún error tengo que mirar en Jenkins o se puede configurar para recibir algún correo o algo así. Sí, hay una opción es obviamente mirarlo en Jenkins, pero también es posible poner notificaciones, digamos, cuando yo les mostraba de mail y eso hay opciones en Jenkins para configurar que se disparen cosas después de todo el proceso o como un paso más del proceso. Ustedes podrían configurar que se envíe un mail diciendo falló o no falló, con un link, etcétera, etcétera. Son nuevamente más cosas un poco más sofisticadas para ir agregando a este caso simple que estamos presentando. Aquí para mí ocurre siempre error checking history en Serra o build. Esto supongo que se refiere a lo que hablamos antes del caso del timeout. ¿Sí? Sí, cuando pasa eso de timeout, como le da error chequeando la historia, detiene el build y no hace nada. ¿Podemos controlar en Jenkins la ejecución de los deploys en environments específicos de una misma KBE? Sí, en lo que yo les mostré, la configuración. Recuerdan que uno podía elegir version environment, es específicamente para eso. Este demo fue ejecutado en Jenkins Local Windows, puede ser ejecutado en Linux Server. Sí y no. Jenkins por sí mismo se puede instalar en máquinas Linux o se puede instalar en máquinas Windows. E incluso tiene la posibilidad de configurar ambientes master-slave, o sea que ustedes podrían tener un master, por ejemplo, en Linux,
y estar conectado a Jenkins que corren en diferentes máquinas. Algunas pueden ser Linux, otras pueden ser Windows, y pueden ejecutar procesos. Hay uno que donde administran toda la configuración, pero los procesos eventualmente se reparten y se ejecutan en diferentes nodos. Ahora, para el caso particular que estamos hablando de hacer build de KBG Nexus, por lo menos el nodo de ejecución tiene que ser Windows para que pueda hacer un build de GNexus que hoy por hoy requiere Windows. EOR menú. Y el R menú. Querían saber. ¿Qué es lo del R menú? No, algo de la reorg de antes, pero no sé. Ah, ok. ¿Hasta qué versión de GNexus funciona Evolution 3? Sí, en Evo 3 funciona y en Evo 2 no estoy seguro, porque tenemos una dependencia con un ejecutable que está incluido en la versión de GNexus. No hemos hecho mayores pruebas con Evo 2. En Evo 3 seguro que sí, y Evo 3 en adelante. Evo 3, B15, B16. Sí, el Jenkins se va a robar Esa fue la respuesta sí, a la pregunta ok. O número de commit para generar un zip con un... si se puede obtener el número de commit. Sí, eso eventualmente se podría hacer a través de MSBuild, de una propia consulta al GNexus server de cuál es el último commit, a partir de eso, o sea, eso de vuelta son cosas un poquito más sofisticadas. De hecho, en realidad, ese paso build step que simplemente dice build GNexus y le pide algunos datos, en realidad lo que está haciendo es una UI simplificada para crear lo que luego hace por debajo, que es ejecutar un script MSBuild. Ahora, ustedes también podrían decir, como build step, ejecutar un script MSBuild, llamar al script MSBuild que ustedes quieran y que por lo tanto pueden modificar y agregarle toda la complejidad que quieran y pasarle las propiedades en esa llamada. Ese tipo de cosas irían por ahí. El build GNexus KB como build step es un caso bien sencillito, con una UI muy simplificada para que por lo menos el caso simple no tengan que ponerse a escribir un script. Después, a partir de ahí, se pueden hacer más cosas. Dejo por ahora un momento las preguntas, después seguimos al final, pero creo que ya fue tiempo más que suficiente para Jenkins para que chequeara a ver si encontró cambios. Efectivamente, como ven, a las 10:39 se disparó un nuevo build. Podemos ir a ese caso, que es el número 2. Vemos que la revisión asociada a ese cambio es la revisión 13, que tiene un cambio, que fue el que nosotros hicimos en nuestro dominio, y podemos ver el output de ese build en particular. ¿Sí? Abrió la KB, vamos a destacar, hizo un open de KB, hizo un update de la KB, eso le trajo el dominio, app-constants, que estaba pendiente de update, y luego, acá vemos estos pasos, hizo un OpenKB, hizo un build, como parte del build hizo todo esto, y si miramos ahora la aplicación web asociada a esta KB, que era esta, y hacemos un refresh, deberíamos ver que aparezca 1.8 en lugar de 1.7. Así que le damos. Anduvo. Maravilla, maravilla. Vuelvo a esto de aquí, al output de la ejecución del build, y les muestro algo que recién les comentaba, que yo les decía que en la configuración del proyecto, nosotros le dijimos, le pusimos un build step que se llama build GNexus KB y que tiene algunos datos, ¿de acuerdo? Y esto en lo que se traduce, al final de cuentas, es, vamos aquí nuevamente, al output, se traduce en esta llamada que está aquí. Llama al TeamDev, llama al MSBuild en la ruta aquella que estaba configurada, que habíamos puesto, y le pasa, utiliza este script, TeamDev MSBuild, que está en la ruta de instalación de GNexus, ¿sí? Le pide el target build dentro de ese script y le pasa algunas propiedades que son, una es la instalación de GNexus, otra es la ruta de la KB,
la versión quedó vacío porque no pusimos nada, entonces toma el default. El working environment quedó vacío porque no pusimos nada y entonces va a tomar el default. Y force rebuild está en false. Y eso es lo que se ejecuta. ¿De acuerdo? Si quisieran hacer algo más sofisticado, un primer intento podría ser, por ejemplo, directamente modificar este TeamDev MSBuild para que con estos mismos parámetros eventualmente haga alguna cosa más o alguna cosa diferente. Pero también podrían ir un poquito más sofisticado y sustituir o agregar un build step donde en lugar de decir que es un build de una GNexus KB, pueden decir es un build de un proyecto Visual Studio solución usando MSBuild. Esto es ejecutar un MSBuild. Y aquí les va a preguntar la versión del MSBuild, cuál es el script, my super script MSBuild, y cuáles son los parámetros que ustedes les quieren pasar. Quiero my super target y le paso propiedades prop 1 igual value 1 punto y coma prop 2 igual value 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces con esto ustedes podrían tener algo diferente o adicional a el caso básico de simplemente abrir la KB y hacer un build. ¿De acuerdo? Bien. Este es, como les decía, le dije ya varias veces, es la forma de hacer la automatización básica de un proyecto. ¿Sí? ¿Cuál fue el que hicimos? Fue bien ahora sí. Este fue nuestro proyecto. ¿Sí? Para que justamente vieran de que no hay mayor magia, es muy simple poner a funcionar el caso básico y que una vez que lo tienen funcionando van a encontrar muchísimas ventajas y van a poder hacer cosas más sofisticadas. Entre esas cosas que eventualmente pueden empezar a tener en cuenta, déjenme volver por aquí, es este tipo de cosas. Nosotros ahí entre las cosas que configurábamos estaba cuál era la versión y cuál era el environment. Y, por ejemplo, yo podría tener para un mismo proyecto una versión principal a partir de la cual se van liberando, se va haciendo diferentes releases a los clientes y podría tener una versión, por ejemplo, aquí de upgrades para la versión 2. ¿Sí? Y entonces yo puedo tener desarrolladores haciendo cambios en la versión principal o desarrolladores haciendo cambios en la versión upgrades para la versión 2, podría tener otra versión que sea de pruebas, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo automatizo cosas en Jenkins, puedo, por supuesto, tener una automatización diferente para lo que se hace en la versión principal de lo que se hace en la versión de los diferentes upgrades. Utilizan diferentes copias de trabajo, utilizan diferentes propiedades, se arman con diferentes frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros aquí internamente en GNexus, por ejemplo, tenemos muchísimos procesos. Algunos, por ejemplo, son de integración continua totalmente propiamente dicho, en el sentido que está continuamente chequeando cualquier nuevo cambio, arma una nueva versión de GNexus y la pone disponible en la red para todos los que trabajamos aquí. Y luego cada uno de nosotros puede actualizarse esa versión ya armada cuando quiera. Pero también tenemos otros procesos que se ejecutan solamente una vez por noche y que además de hacer el build, lo publican en el Download Center, envían un mail interno si hubo problemas o envían un mail de que quedó liberado. No sé, hay toda una, no sé, se arman las diferentes configuraciones de GAM, etcétera, etcétera. Hay toda una sofisticación de proyectos e incluso algunos desarrolladores lo usamos para armar nuestras copias locales. O sea, normalmente mi copia de trabajo, yo trabajo durante el día desacoplado de los cambios que hacen los demás, chequeando, modificando cosas y probando mi versión local, pero me viene muy bien que
todos los días de mañana ya haber hecho el update de lo que hicieran el resto de mis compañeros para ya arrancar el día con mi cabeza sincronizada con los cambios de ellos. Entonces tengo un proceso en mi máquina que todos los días a las 6 de la mañana ejecuta, chequea los cambios, hace update de mis copias locales y me las deja ya sincronizadas con el trabajo de todos los demás. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto, como yo les decía, ahora que hemos visto más o menos cómo funciona y que es muy fácil ponerlo a funcionar, ¿sí? Déjenme volver por lo que les decía al principio de que tiene estas tres grandes ventajas de eficacia, eficiencia y confiabilidad. Lo de eficacia lo ven en el sentido de que no depende de que yo me acuerde, una vez que tengo estas cosas funcionando, y a pesar de que a veces cuando empiezo a configurar y automatizar me encuentro con errores y tengo que corregir, una vez que logro que funcione, después no depende de que yo me acuerde exactamente qué era lo que había hecho para la siguiente vez, ¿sí? No depende de que yo me acuerde de que si pasa tal cosa, antes de hacer esto, tengo que hacer un build de aquello, borrar tal archivo, es decir, todo eso, una vez que lo formalizo en un proceso automatizado, ya no depende de que yo me acuerde el otro día, ¿de acuerdo? Que además, en general, me suele pasar de que me olvido o me equivoco en los peores momentos, porque en los peores momentos, cuanto más presión hay, estoy mucho más propenso a errores. No solamente no depende de que yo me acuerde, sino que de hecho no depende de que yo esté, que esa es otra cosa que suele pasar. Nos suele pasar en los equipos que hay una persona que es la que siempre se encarga de hacer la integración, la que siempre se encarga de hacer los builds, la que siempre se encarga de poner en producción, y entonces no solamente dependemos de que ella se acuerde, sino de que dependemos de que esa persona esté. Si esa persona falta, no hay nadie que sepa cómo es que se hacía, ¿sí? Y esto sucede muy a menudo y estoy seguro que a ustedes les pasa también. Entonces, en vez de depender de una persona que puede estar o no estar, dependemos de un Jenkins, que es un mayordomo que está siempre, ¿sí? Y que sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene mucha mayor eficiencia porque justamente es mucho más rápido, no tiene que estar esperando, o sea, no hay que tener una persona esperando que termine un paso para ejecutar el siguiente, ya está todo marcado, ejecuta entonces sin pausas. Y además, de hecho, el hecho de que no requiere una persona nos deja justamente esas personas libres para trabajar en otras cosas. O sea que la ganancia en eficiencia también es muchísimo mayor. Y la otra es la confiabilidad, digamos, en cuanto a que es sin errores. Es decir, justamente nos preocupamos de formalizar todo y automatizarlo todo para saber que ejecuta sin errores y que si algo falla es porque hay algo que modificamos y que rompimos algún presupuesto y tenemos la chance de detectarlo y de corregirlo apenas se da. Es decir, en el mismo momento en que, o sea, al poco tiempo de que alguien cambia algo que no debería, es fácil encontrar que eso cambió y poder corregirlo. Así que bueno, tenemos las ventajas que les decía, ahora vimos efectivamente por qué se dan todas esas ventajas, vimos también que era muy fácil hacerlo, así que lo único que les queda es, ahora sí, seguir sin vueltas y ponerse a hacer ejercicio, y cambiar la alimentación, ¿no? Es decir, todas esas cosas que nos cuesta arrancar. Espero haberlos motivado a arrancar. Les dejo aquí, y va a quedar disponible, por supuesto, algunos links de cosas que pueden editar, de dónde bajar el Jenkins, cómo instalarlo, cómo configurarlo, y sobre todo el último, el link a uno de los foros de GeneXus, Build and Deploy, donde hay mucha gente que ya ha empezado con esto hace bastante tiempo. De hecho, hay mucha gente que sabe mucho más que yo del tema, y entonces está muy bueno poder participar ahí de tal manera de que otros con la experiencia que ya tienen los puedan ayudar y a su vez ustedes puedan ayudar a otros que estén en la misma. Y ahora sí, volvemos a, si nos quedan preguntas para seguir viendo. Estamos casi en el límite del tiempo, pero vamos a tratar de contestar todo lo que podamos.
Sandro dice, Lucas, sí es posible obtener el número de commit. Sandro es justamente un ejemplo de lo que les decía, alguien que está hace bastante tiempo trabajando con estas cosas, que participa activamente en los foros e incluso ha dado charlas en nuestros eventos. Y es uno de estos que yo les decía que sabe más que yo. ¿De acuerdo? Marcos pregunta, nuestros casos son siempre complejos, principalmente de relación a organización, indicar fuentes de información con ejemplos de cómo tratar estas dificultades. Sí, lo mismo, lo que decíamos, por un lado el foro y por otro lado esa automatización de procesos. Les conviene, digamos, entrenarse en MS Build. MS Build es un lenguaje muy potente y, digamos, bastante simple para la potencia que tiene. Es un lenguaje también declarativo, ¿sí? Y nosotros en GeneXus desde hace mucho tiempo nos preocupamos de exponer todas las acciones que se pueden hacer en GeneXus sobre una KB, sobre hacer un build, sobre importar objetos, modificar propiedades, etcétera, etcétera. Lo exponemos como tareas ejecutables a través de scripts en ese build, así que ese sería el camino. ¿Cómo funciona para quien no tiene Server? Bueno, no funciona, por lo menos la parte de, justamente, la gracia de integrar a través de commits y que haya un proceso que se actualice en forma automática, eso no funciona. Como mucho, podrían utilizar Jenkins para automatizar un build de una KB, pero no más que eso. ¿Tenemos alguna forma de capturar el script de la reorg para envío a clientes? Sí, es lo que hemos hablado. Hay formas de calcular el script. A ver, nosotros pensamos trabajar también en simplificar muchas de estas cosas, pero llegado el caso se puede hacer. ¿Es posible guardar la secuencia de todas las organizaciones para ejecutar la base de datos de producción? Similar. Digamos, sí, la misma respuesta que para lo anterior. ¿Tenemos alguna documentación de esta presentación? Sí, esto va a quedar, sí. En el wiki tenemos. En el wiki hay documentación, en el foro hay bastantes discusiones de cosas relacionadas y se pueden preguntar más y el video va a quedar también disponible en YouTube de este webinar. ¿Dónde puedo ver las novedades de Jenkins? ¿Cuándo fue corregido primero? Para Jenkins hay Jenkins está, el plugin de GeneXus para Jenkins es open source y está puesto como, está de hecho hosteado en el repositorio del propio Jenkins. Y hay incluso un mecanismo de Jenkins, de Jira, podemos anotar, Silvia, para después les agregamos el link de esa información, ¿sí? Porque hay todo un tema de issues y demás. ¿Algo semejante para quien no tiene GeneXus Server? No. Para quien no tiene GeneXus Server, como decía, lo único que pueden automatizar es el build de una KB en particular, pero no pueden justamente aprovecharla. Todos estos procesos de integración continua y de automatización de procesos y demás están todos basados metodológicamente en un repositorio de código, en un SCM, y en el caso de GeneXus, el SCM es GeneXus Server. O sea que ese es el paso fundamental. La siguiente... ¿Dónde estamos, Pablo? Cuando ocurre un error. Cuando ocurre un error en el MS Build automático, la idea es abrir la KB automatizada por Jenkins, hacer la corrección y build manual. Muy buena pregunta y la respuesta es absolutamente no. Esto es una de las cosas que no tienen que hacer y que tienen que inculcar a todo el equipo a que no hagan. Metodológicamente la idea es que la KB que se utiliza para integración, que utiliza Jenkins, solamente recibe updates desde GeneXus Server. Entonces, cuando ocurre un error de estos, se supone que ustedes tienen algún error, salvo que sea un error de configuración, ¿no? Es decir, si da error porque no encontró GeneXus, porque estaba caído, no sé qué, paupado, se borró un archivo, sí, hay que corregir la instalación de GeneXus. Pero cuando es un error
en la KB, el cambio en la KB se tiene que hacer en la KB de un desarrollador y hacer un commit al server. Porque de esa manera es que se aseguran de que todo lo que sale a producción pasó por un commit en el server y está debidamente registrado. De esta forma ustedes saben que si todo lo que pusieron en producción o en preproducción o en ambiente de testing o lo que sea, si eso pasó a través del proceso de commit y update con un server, saben que lo pueden replicar en cualquier momento. Saben exactamente qué fue lo que tenían en ese momento cuando pusieron en producción o en preproducción o en testing. ¿Sí? Si ustedes hacen cambios directamente en esa KB, entonces eso queda sin registrar y queda por fuera del radar. ¿De acuerdo? Así que metodológicamente, absolutamente no. ¿Se tiene cómo inhibir el reorg automático en la configuración de Jenkins? Sí, lo que les decía, lo que se puede hacer es setear en esa KB como un cambio local de que en el environment no ejecute la reorg en forma automática. Reorganize server tables no, es un seteo de una propiedad, es de environment, ¿no? Una propiedad de environment, correcto. ¿Cuál es la seguridad con relación a la exposición de la KB? Bueno, la seguridad, no estoy seguro cuál es la pregunta, pero a ver, Jenkins tiene acceso a esa KB y después los que tengan acceso a Jenkins y a ver los datos y demás, eso depende de la configuración de usuario que ustedes tienen en Jenkins. O sea, ¿se acuerdan que cuando yo entraba en Jenkins me pedía usuario y contraseña? Ustedes ahí en Jenkins tienen para justamente definir usuarios, roles, permisos, etcétera, y pueden restringir quién ve qué. ¿De acuerdo? De hecho, ese Jenkins puede estar corriendo en una máquina que nadie tenga acceso directo, salvo los administradores, y que los demás lo vean, lo accedan solamente a través de su página web, de su consola web. ¿Sí? Existen archivos específicos que pueden ser ejecutados antes o después del reorg con Jenkins tener esto en MSBuild. Sí, se puede hacer o como build steps, como una secuencia de build steps que ejecuten algún MSBuild en particular, o con un script MSBuild que ya se encargue de hacer la secuencia. Eso es a gusto del consumidor y depende del caso cuál es mejor. En particular pregunta por la reorganización, el LAPTAR y el For Organization Script, eso que tenemos para la reorg. Sí. Eso es configuración, digamos, el step mismo, digamos, que ejecute ese script. Sí, de acuerdo. No sé si escuchaban lo que decía Pablo, pero que decía que la pregunta venía por los pasos de reorg y tal. Sí, digamos, se pueden automatizar también. De vuelta, se pueden automatizar como build steps dentro del proyecto de Jenkins, como build steps separados, cada uno de ellos con un script en particular y propiedades, o uno puede escribir un script propio que tenga esa secuencia de steps codificada dentro del MSBuild script. ¿De acuerdo? Esto también importante tener en cuenta es que Jenkins lo que hace es la automatización del disparo de los procesos y les facilita la trazabilidad, el registro de qué pasó cuando se dispararon esas cosas. Pero en realidad el proceso en sí mismo va a ser un proceso de MSBuild. O sea que eso lo pueden hacer y lo pueden iterar, digamos, ir modificando, probando, ajustando, etcétera, en forma manual. Y después en Jenkins, en realidad, lo único que hacen es registrar cuándo se dispara, cómo se dispara, y Jenkins se encarga de dispararlo y registrar qué fue lo que pasó. Tenemos muchas más porque estamos ya pasados de tiempo. Las últimas dos. Ya tuve problemas en usar Jenkins con Inia, el cual al bajar una nueva transacción, el Jenkins no tenía permiso para generar WordWith. Ese es un problema específico de pattern o alguna configuración de los Jenkins. La respuesta es no tengo la menor idea. Tendríamos que verlo en el caso particular. Posiblemente sea un tema de con qué usuario corría Jenkins, con qué usuario corría el framework, no sé. Hay que verlo en particular. No tengo manera de saber. ¿Y esta es la última? Sí. Cuando tengo libs adicionales, .jar para ClassPath, tenemos que copiar a KB do Jenkins. Tengo cómo automatizar esto. Eso en la KB se pueden agregar como archivos. Sí. Todos
las bibliotecas adicionales que tú precises, las puedes agregar como files dentro de la KBE, y incluso hemos agregado nuevas propiedades al tipo de dato file para indicar dónde, en qué directorio tienen que ser copiados en el momento de build, y eso mismo, como es un archivo, como es un objeto, el file es un objeto dentro de la KBE, va a ir en el commit al server, y por lo tanto para el Jenkins es transparente, digamos. Cuando ejecute el MC build, que va a hacer todo el proceso de build, va a copiar el archivo correspondiente también. Sí, y a veces también, esa es la general, a veces, de todas maneras, si es necesario tener que modificar alguna propiedad específica en la KB que se usa para el armado integrado, también se puede hacer a través del scripting. O sea, yo en ese script MS build o en esos build steps de Jenkins puedo setear propiedades, por ejemplo, decir, no está en la KB que está comitida en el server tal propiedad, pero cuando se arma la KB para integración, tengo por scripting que a tal environment, tal data store o tal versión le pongo tal propiedad. De hecho, se utiliza mucho para, por ejemplo, poner los datos de conexión de la base de datos operativa y ese tipo de cosas que varían en cada working copy, ¿sí? La gracia es que, si bien no está registrado en el server, porque son datos que dependen de cada KB, en la medida en que está automatizado a través de un script, está registrado en algún lugar, ¿tá? Y es replicable fácilmente porque está allí formalizado. ¿De acuerdo? Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, no podemos seguir, pero sí podemos seguir en el sentido de que, como les decía, tenemos ese foro a partir del cual podemos comunicarnos y para todas las dudas, inquietudes, sugerencias y aportes que muchas veces, de hecho, nos han mandado mejoras a los plugins o cosas por el estilo, que las proponen ustedes y nos vienen muy bien, ¿no? Así que, bueno, de nuestra parte, con Silvia, Pablo y yo, le damos muchas gracias por estar atentos a esto, y los invitamos, como les decía, a ponerse a trabajar, siguiendo el lema de nuestro último evento de Builders. Esto es ponerse a hacer build, y en este caso hacer build automatizado, Automated Builders. Así que bueno, muchas gracias y chau, 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 chau.